Gracias por venir. Buenas noches, ¿cómo va? De recorrida, ¿cierto? Por los medios. Estamos como comenzando, ¿no? Están como comenzando. Sí. Bueno, hicimos muy pocos medios. Hicieron pocos medios. Y este es el segundo televisivo. Bueno, bien. ¿Qué tal? Qué privilegio. ¿Y de qué manera encararon la campaña entonces? Si no están en los medios, ¿qué hacen? No, vamos a estar en los medios. Sí, está bien, pero digo, antes, estos días anteriores, ¿qué vienen haciendo? Y le dimos mucha prioridad a la visita a los hogares, a las familias, Ajá. a preguntar los intereses de la familia, por dónde venían en Belgrano, ¿no? Uh-huh. Bueno, si uno, entendimos eso, que si uno quería ser representativo de la familia y de los belgranenses, había que escuchar a los belgranenses. Claro. Joel, ¿estuviste en eso también? Sí, recorrida, visita a Gorch, caminando, entregando volantes, charlando con la familia, entrando en la gran mayoría de los domicilios posibles, lo cual hace que sea una campaña un poco más larga y más ardua en términos de no es colocar panfleto puerta por puerta, sino entrar, visitar, quedarse a tomar mate. Recorriendo y recabando esa información en términos concretos de lo que le está pasando al vecino en el problema del día a día, pero también ofreciendo nuestra plataforma, digamos, las ideas que tenemos, la intención de crear una posición sólida al gobierno municipal, en términos del Consejo Deliberante, poder trabajar en diferentes propuestas, pero fundamentalmente orientadas a poder hacerle creer a la gente que es posible desde el Consejo Deliberante transformar la vida de cada uno. Muchas veces o generalmente se cree que desde el HCD no está la posibilidad de, yo recuerdo de tantas campañas, decir, bueno, pero esta es legislativa. Nosotros queremos proponerle la como menor, digamos, como que es una elección menor, si se quiere. Sí, bueno, al final no cambia nada. Claro. En realidad el Consejo Deliberante es uno de los órganos más importantes de la composición del Estado, los legislativos en particular, fundamentalmente porque ordenan al Ejecutivo, que es el que ejecuta lo que el HCD ordena. Por lo tanto, queremos desmitificar esta idea que el Consejo Deliberante es una suerte de escribanía donde se cierra o se acredita o no determinado proyecto que viene del Ejecutivo y demás, sino proponer un Consejo Deliberante. Primero equilibrado, porque hoy por hoy la fuerza a la cual nosotros representamos tiene una minoría que no le permite aprobar proyectos propios sin el diálogo o el consenso con el oficialismo, y para ello pretendemos que se equilibre a fin de poder establecer algunos criterios concretos de viabilidad de la vida del día a día de cada uno de los vecinos, ¿no? Claro. ¿Cómo ha funcionado, digamos, esta conformación? ¿Ha sido un rechazo permanente de los proyectos presentados por la oposición de parte de los concejales oficialistas? O, digamos, hablando de ese equilibrio o desequilibrio del que vos hablabas recién, ¿no? ¿Cómo ha sido hasta ahora? ¿Yo? Cualquiera de los dos. No sé. Sí. Deben saber los dos porque deben hablar con los concejales. Sí, por eso saben, están al tratamos de tanto. ponernos de acuerdo para no pisarnos. En realidad lo que ocurre en profundidad, que aquellas cuestiones que quieren modificar las cuestiones concretas de los vecinos, pasa por desapercibido para el bloque oficialista, digamos. Además hay un criterio básico de proponer más que de ordenar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, solicitud de informe y demás para que el Ejecutivo conteste sobre determinados actos, por eso termina como un poco ahí. Y el Consejo Deliberante tiene un rol relevante con respecto a ello. Por ejemplo, en el espacio público. Yo observaba el otro día, para que te des una idea, cito un ejemplo, no digo que en la Plaza Alem, no sé si recordás más o menos el esquema de la Plaza Alem, los pisos son bajos y la parte de la plaza, digamos, es más alta. Hace 3 años y medio, una hamaca cumplió años, hace poquito. 3 años y medio, una hamaca predispuesta con cuestiones de accesibilidad, es decir, para personas con movilidad reducida. Esas hamacas que todos conocen, que son anchas, que tienen una cuerda y demás. Donde entra una silla de ruedas, digamos. Exacto, claro. Exacto. Bueno, hace 3 años y medio que ese gasto, esa erogación de dinero que hizo el municipio,
avalado por el Consejo Deliberante, es prácticamente inútil con respecto a la finalidad para la cual se creó. Está puesta sobre un cantero y hace 3 años y medio que no tiene una rampa de acceso, por ejemplo. El espacio público es potestad del HCD. A mí me cuesta creer, he visto a concejales ahí jugando con los niños, digamos, y yo no jugando con los míos en la hamaca, pues están grandes, pero paseando por ahí, digo, esas cuestiones concretas de observar y intentar construir una solución tan sencilla como esa, ordenar una rampa de acceso a una hamaca. Digamos. Que no es que el Consejo pueda ir a ordenarlo, sino debe pedirle al Ejecutivo que lo haga. No, el Consejo Deliberante tiene la facultad para ordenar en el espacio público la construcción de la misma. Ajá. Por ahí. Eso se llama ordenanza. Por ahí. Perdón. Es interesante empezar a cambiar los conceptos o las miradas o los usos y costumbres que se vienen dando, ¿no? Este planteo que trae Joel, como el que nos plantearon muchas familias de preocupaciones, debería ser algo a tratarse en forma normal en un consejo deliberante o en cualquier espacio de la vida social, digamos, que uno pueda presentar algún proyecto, alguna idea, cualquiera sea el ciudadano que debe utilizar a los concejales para eso. Esa es la función debería ser la función de los concejales, ser representativo de un sector de la sociedad que quieren representar. Y para ser representativo vos tenés que escuchar cuáles son los intereses, qué es lo que pasa, y llevar eso. Yo creo que si logramos llevar los intereses de la ciudadanía, de los vecinos, de la familia, de los belgranenses, a lugares de debate, no se pueden negar a dar respuestas. Nadie, porque va a tener esa fuerza, digamos. En este momento, que es tan complejo para la vida social, nosotros recién hablábamos fuera de cámara, qué momento nos toca vivir, en una sociedad que está cambiando, que se profundiza con distintas dificultades, tenemos que fortalecernos en algunas cuestiones. Y el consenso y el diálogo es una de las cuestiones que tenemos que fortalecernos. Bueno, que esas dos cosas justo son las que no están pasando, ¿no? Pero son las que en el mundo no está pasando, pero, y en el país menos, ¿no? Bueno, pero son las que deberían pasar y sobre las que tenemos que trabajar. No se puede avanzar sin diálogo y no se puede avanzar sin consensos. Y los consensos se construyen, no se imponen. Vos no podés imponer tu idea, seas quien seas, si tengas el gobierno o no lo tengas, digamos. Pero tenés que llevar propuestas. Y si son representativas, tienen que poder avanzar. Yo estoy convencidísimo que estamos viviendo una etapa del mundo, de la Argentina, o de Belgrano, si queremos, que es donde podemos actuar y tenemos responsabilidad, en el cual tenemos que actuar ya, en muchas cuestiones. No podemos normalizar una deshumanización, de tratar mal a algún chico, a un niño con discapacidad y que eso sea normal. Eso no lo podemos normalizar, por más que lo quieran vender como algo que está bien, no es normal. La humanidad es humanidad desde que decidió no dejar a nadie tirado que quede en el camino. No sé si es un cuento, un mito, una leyenda, pero hay dos maneras de pensar a la humanidad. Unos que creen que la humanidad es humanidad desde que está la rueda y la ciencia, y otros que creemos que la humanidad es humanidad desde que esas personas que iban caminando, un día se cayó uno y se quebró, y el resto se quedó a cuidarlo, para que no le pase nada. Claro, que pase por otro lado la humanidad. Y la humanidad es eso, es cuidar a las otras personas, digamos. Y en eso se construye en consenso, pero no podemos seguir avanzando a la deshumanización, digamos, a lo que está mal. Si no hay diálogo, tiene que haber diálogo. Tenemos que generar las posibilidades para que ese diálogo ocurra. Hay gente que tiene más responsabilidad que otras, claramente. Es difícil o se pone imposible cuando una de las partes no quiere dialogar, se niega rotundamente y bueno, ya está. Entonces ahí se pierde eso que vos decís, ¿no? Ya empiezan a jugar otras cosas. Claro, pero la sociedad tiene muchos instrumentos. En este caso estamos hablando de una elección legislativa que es muy importante y sería muy importante que el debate, porque se pierde esa posibilidad de diálogo cuando los debates no son sobre ideas. Si vamos a debatir ideas, propuestas, yo he estado en mucha vida pública, no legislativa, hasta este momento, la primera vez que afronto la responsabilidad de estar en una lista, ¿no?, partidaria, pero he estado en muchas construcciones de las fuerzas vivas de la ciudad, en las comisiones directivas, en las cooperadoras, y uno a veces
Pones en tensión esas cosas, ¿qué es más importante en este momento? Y algunos opinan una cosa, otro otra, y después llegan a consenso. ¿Cómo no se puede construir un consenso de qué General Belgrano queremos, qué sociedad queremos, qué queremos seguir cuidando de lo que tenemos? Tenemos un pueblo que es hermoso, tenemos que preservar el pueblo que vivimos. Nosotros recién hablábamos de nuestros hijos fuera de cámara, y queremos que nuestros hijos vivan en un General Belgrano que siga siendo así de hermoso. ¿Seguro? Y bueno, hoy hay como un riesgo a eso, que hay que estar atento y que no se va a frenar solo por el hecho de no hacer nada. ¿Qué riesgo ves? Un riesgo a la sociedad que se deshumanice, que se desinterese. En general, claro. Pero nosotros tenemos cosas para hacer. No es lo mismo que avance preocupaciones, qué sé yo, que para mí lo más importante para un belgranense, por lo menos los que nos transmiten la familia, es cómo quieren seguir viviendo. Estamos todos orgullosos de nuestro modo de vida. Y todos los belgranenses quieren seguir viviendo. Eso iba a preguntarles, ¿qué recogen, digamos, de esas charlas que tienen, que vos mencionabas, Joel, digamos, que son de tomarse un mate, ¿no? A la pasada, sino que profundizar un poco más? ¿Qué ven? ¿Cuáles son los puntos más salientes, los más frecuentes que los vecinos les mencionan a ustedes? A mí en particular, cuando hemos charlado, los belgraneses estamos orgullosos de ser quienes somos y vivir como vivimos. Y eso es algo a preservar. Después hay muchas preocupaciones que alteran esa preservación en algo que está como desordenado en la actualidad, digamos. El miedo, la preocupación de la salud, del acceso a la salud, hoy para los belgranenses es un problema, al menos nos transmiten eso. La preocupación de las oportunidades para los jóvenes, sean de estudio o de trabajo, que se generen oportunidades de estudio y de trabajo, o sea, tener esa garantía de que vos vas a poder seguir viviendo acá, que tu hijo va a poder seguir viviendo y que va a tener una oportunidad. ¿Eso es posible en un pueblo de 20.000 habitantes? Porque hay que decir las cosas como son. ¿Es posible tener salida laboral y digamos, una gran cantidad, una buena oferta de trabajos y una buena oferta educativa en un pueblo de 20.000 habitantes? ¿Se puede hacer eso o es una quimera, digamos, no? Todos queremos llegar. Permitime a los dos les pregunto, sí. Primero la utopía. Las utopías hay que tenerlas. Por supuesto. Más allá pero hay que ser también más allá de las utopías, las realidades, es que Belgrano tiene todas las condiciones para hacerlo. Todas las condiciones. Porque es una ciudad con una cantidad de habitantes que no es excesiva, porque tampoco es muy pequeña, no es tan pequeña, tiene mucha materia gris, tiene mucha gente que estudió y que tiene capacidades. Entonces, el desafío acá es cómo hacemos para ayudar a los que no pueden y para incentivar a los que pueden que emprendan cosas. Pero para eso hay que actuar, hay que acompañar, no va a surgir solo. Pero no es una utopía imposible. Pensar, nosotros en estas conversaciones que estamos teniendo con muchas familias, nos tiran ellos propuestas. Dice, ¿cómo puede ser que no se articulen cuestiones de la producción? ¿Cómo puede ser que no haya una articulación con el estudio? ¿Qué carreras tienen que estudiar los chicos? ¿Qué salen? Porque después te encontrás que lo que está pasando, que por ahí alguien que está en la construcción te dice, che, yo no consigo X. Claro, faltan. Y en realidad está el recurso, está formación profesional que lo puede dar, pero nadie lo hace porque no sabe que eso tiene salida laboral. Esas son cuestiones que hay que hacerlas, hay que coordinarlas. Es trabajo y la capacidad de poder juntar. Belgrano necesita hoy juntar todo eso que tiene mucho. Joel quería participar de la respuesta. Decime. Sí, ya está, porque en realidad la idea de utopía promueve un horizonte que no se alcanza. Y yo pensaba, el secreto de la utopía es eso, ¿no? El tránsito, digamos, el caminar hacia. Y yo pensaba que fue posible. Simplemente eso, hay que recordar. Yo, bueno, donde voy hablo del SIU, pero la verdad que en 3 años, mira, yo sacaba el paralelo, en 3 años se llegaron a tener 10 ofertas académicas desde su inicio. El centro universitario comenzó las preinscripciones para las carreras en el año 2011, durante el gobierno general de Germán Sestola. Desde entonces y hasta el 2013 no estuvo en el organigrama, fue el Consejo Deliberante que llevaba adelante eso.
con dos empleadas municipales increíbles, permíteme mandar saludos si querés. No, la voluntad de empleados municipales, Sabrina Roy, Gisela Runa, Susana Escaray, la voluntad de un montón de personas comprometidas que fueron hacia adelante con una idea en concreto. Esas ideas, yo sacaba la cuenta, mi hijo tenía 3 años y lo hicimos para los hijos de los belgranenses, para que tuvieran oportunidades en esa ciudad, en esta ciudad. Decime cuál es la coordinación armada de carreras que hay hoy, digamos. Yo realmente, cuando uno va hacia atrás, puede considerar que es posible. Desde el Consejo Deliberante, desde la Intendencia, desde las Fuerzas Vivas y demás, podemos no solo soñar con que algún día puede pasar, porque se puede construir fácilmente. Hay un montón de ejemplos en donde trabajando colaborativamente, esto es cierto, hay que organizar, como decía Ariel, en la mesa de COPRED, digamos, por ejemplo, no sé si está yendo la gente del centro universitario o no, cuáles son las demandas de trabajo. COPRED, digamos, es donde se habla de esto, ¿no? Justamente se coordina o intentan coordinarse. Y hoy no sucede. Perdón, pero hay muchos lugares que existen o que se pensaron con esos fines. COPRED es uno. Hoy me entero que hubo una reunión de COPRED y la gestión municipal no participó. Me llamó mucho la atención porque son los que más atentos deberían estar de eso, pero no deberían ser los únicos, deberíamos ser toda la sociedad que esté preocupada por eso, como es el ente de turismo, como es la cuestión de la producción, son organizaciones de la sociedad que las tenemos que potenciar, no ir dejando de lado. Claro. Bueno, más allá de eso, digamos, de la búsqueda de oportunidades, ¿qué otras cosas creen ustedes o escuchan que la gente está necesitando y cosas que ustedes pueden empujar, no sé, viabilizar desde el Consejo Deliberante, ¿no? ¿En qué trabajar? Llegar al Consejo, que vos vas en primer lugar, así que vas a estar, vos vas en tercer lugar. En tercer lugar, muy posiblemente estés también, y en el medio está Vivi Gamboa, que no pudo venir hoy o que no sé qué le pasa, ¿no? Está lesionada en una pierna. Está lesionada, así que le mandamos de acá un accidente. Sí. Le mandamos que sabemos que nos está mirando. Un accidente casi doméstico. Está bien. Sí. Bueno, ¿qué otras cosas reciben? ¿O ven ustedes por ahí? Inclusive no reciben, pero ustedes ven que se puede hacer en el pueblo. Mirá, hay cosas que no llevan ni siquiera erogación presupuestaria, que tiene que ver con esto, de ordenar. Ahí las familias nos planteaban claramente el tema de la salud, entonces nosotros pensamos, ¿por qué no puede haber un consejo colegiado que haga la administración del hospital? Que participen gente del hospital, gente de los profesionales, gente que trabaja en enfermería, gente de los barrios que tiene sus necesidades o gente de los parajes. Eso se puede construir, no lleva dinero. Que exista una agencia de desarrollo, que es algo probado. Pero eso está buenísimo, porque además, un poco descentraliza todas las responsabilidades, ¿no es cierto? O sea, va a haber un grupo de personas que esté ocupada o de entidades que estén ocupadas del funcionamiento del hospital. Pero si la salud nos corresponde a todos, o no. Digamos, si te pasa algo vos, a mí, a cualquier vecino, todos al hospital. Vamos al hospital, el hospital para nosotros, para los belgranenses en realidad es fundamental cómo funciona el hospital. Por ahí no lo tendría que decir, pero ahí me decía el otro día el intendente de Rancho, que es el distrito al lado, que muchos belgranenses van a atenderse al hospital de Rancho, lo cual no entiendo el motivo. Bueno, muchos se vienen a atender acá. Si querés te cuento una experiencia que tengo de Rancho acá, una persona que me dijo lo mismo. Lo mismo. Un desastre, Rancho. Un accidente con un caballo que tuvo la hija, dice, no sabés lo mal que me atendieron, menos mal que vinieron de Belgrano. No. Sí, se cruzan. Eso toda la vida pasó. Capaz que es eso, la familia belgranense dice, no, por bueno. O la preocupación por ir a La Plata, que te estoy contando me pasó a mí, una señora de Rancho que me lo contó a mí, no a terceros, ¿viste? Es así. Por ahí es algo que nos pasa en los pueblos. Y está bueno que pase porque le exigimos a las autoridades. Hay que exigir, pero hay que participar. Claro. Y hay que generar condiciones participativas. Digamos, porque de nada sirve la queja por la queja misma. Exacto, si voy y me quejo, pero no hay ninguna participación. Nosotros tenemos en lo que es el hospital muchas
cuestiones de participación. Y Belgrano siempre tuvo muchas cuestiones de participación. Sí, es una ciudad que tiene muchas instituciones, ¿no? Activas. Y que ha participado, su sociedad es una sociedad activa, es nuestra sociedad es una sociedad activa, que quiere participar, que quiere cuidar, que propone. El hecho de que nos habían dicho pensar algo que nuclea todo lo que tiene que ver con estudio, producción, que supera el COPRED, porque claramente se ha demostrado que no alcanza. Y por ahí pensar una agencia de desarrollo que nos ayude a pensar, que organice sin la responsabilidad exclusiva del municipio o del gobierno de turno, digamos, algo que perdure en los tiempos, que nos permita generar políticas públicas como la del hospital, como la de las políticas de desarrollo, que superen a los gobiernos de turno. Eso lo tenemos que pensar, si queremos pensar en el Belgrano del futuro, en una sociedad para el futuro, para que nuestros hijos vengan y tengan oportunidades acá, tienen que tener un lugar donde aportar. Todos esos pibes que tienen la posibilidad de poder ir a estudiar, o si hubiese carreras universitarias en Belgrano, como decía Joel, que alguna vez tuvimos, que después tengan trabajos. Los chicos que se recibieron la carrera que se había hecho, que era de música en algún tiempo, yo los veo todos trabajando, y están todos, o sea, está esa posibilidad, era acertada la decisión de esa carrera en particular, y así se puede empezar otras cosas. Nosotros tenemos en formación, tanto profesional como docente y técnico docente, tenemos muchos profesionales muy buenos que forman mucha gente en General Belgrano, que hay que darle valor y lugar de participación. También a los pibes que están en La Plata o que van a algún lugar. El otro día nos juntábamos con jóvenes que viven hoy, que están estudiando en La Plata, y nos decían, che, bueno, pero se podrían hacer algunas cosas también en La Plata. Podríamos tener la casa de los belgranenses en La Plata, que no es la casa donde viven. Piensan otra cosa, un lugar donde se puedan encontrar, donde el chico que todavía no fue a estudiar tenga un lugar que sea más fácil decirle, che, mira, te conviene esto, no te conviene lo otro, esta carrera se complica porque se cruzan. Y eso no es erogación de dinero, es pensar cómo nos anticipamos para tener cada vez mejor sociedad, digamos. Tiene que ver con eso. ¿Qué ideas tenés vos? Yo, a ver, la ciudadanía me conoce, los educadores me conocen, la intención fundamentalmente es ponerle trabajo y transparencia al Consejo Deliberante. Me parece que el lugar donde ya estuviste, además. El lugar donde estuve, del 2009 al 2013. Por eso te decía que en ese momento todos teníamos roles que hoy se acreditan al Ejecutivo. La vocación de control sobre lo que está ocurriendo en ese desorden que citaba Ariel. Me parece que hay una apatía basada en la falta de esperanza sobre las cuestiones concretas de los belgranenses. El otro día estuve en Gorch y me decían que no podía la escuela usar la combi para hacer traslados de los estudiantes porque no tiene BTV, y que mientras eso ocurre, una combi que dejó el exintendente se fue hace 10 años, los chicos no pueden salir de elección paseo con la combi municipal, que tenían exclusividad para usarla en su momento, simplemente por una reparación, mientras sobra fondo educativo. Ese fondo que llega al municipio, que la verdad, a ver, quiero ser concreto con algo, no tiene que ver con el intendente propiamente dicho, sino con el HCD. Digo, el Consejo Deliberante puede apartar la partida presupuestaria y ordenar utilizarla en algo tan sencillo como una reparación de una combi. En tal caso, digamos, un montón de situaciones tienen que ver con esa realidad que hoy infringe un Consejo Deliberante equilibrado y activo. Un sinnúmero de cuestiones que tienen que ver desde la salud, como decía, la vivienda apareció también en los diálogos con los vecinos, fundamentalmente no en la vivienda como estamos acostumbrados a plantearlo en las campañas que se escuchan los diferentes candidatos a intendentes, que voy a hacer casa, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo, sino fundamentalmente la preocupación con los alquileres. Hay que trabajar con los concejales del oficialismo y de la oposición para construir un sistema que permita que pueda ser al menos dialogado el tema de los alquileres, la cantidad de casas en venta que hay en General Belgrano. Uno caminar nada más la calle implica y entender el porqué de los valores tan altos, cuando en realidad los sueldos de los belgranenses, yo no sé cómo hace un empleado municipal que alquila para llegar, si vive solo, para llegar a fin de
mes, ni hablar a un jubilado. Esas cuestiones se pueden trabajar claramente en el Consejo Deliberante. Otro tipo de perspectiva con respecto al Consejo Deliberante tiene que ver con esta visión proactiva de decir, bueno, esta relación de las oportunidades que tienen que ver con trabajo, con educación, poder impulsarla desde el Consejo Deliberante. Es falso que solo lo pueda hacer el intendente. Un Consejo Deliberante activo promueve y realiza, digamos, desde los hechos. Como ya te explicaba, el centro universitario, las primeras 5 carreras universitarias se hicieron desde el Consejo Deliberante del trabajo. Entonces, se puede concretar fácilmente. El diálogo, el consenso está bien, pero en un Consejo Deliberante desequilibrado en términos de fuerza, eso no se puede concretar. Muy bien. Bueno, chicos, para ir cerrando, digamos, díganme por qué la gente debería votarlos. No sé, arranque quien quiera. Fundamentalmente eso. Somos la oposición que General Belgrano necesita. Sabemos que hay 3 fuerzas activas. En esas 3 fuerzas activas creemos que somos los que podemos llevar adelante esta tarea de oposición, que no se trata de pelearnos con nadie ni oponernos porque sí, sino por la posibilidad de proponer acciones concretas que puedan ser evaluadas del Consejo Deliberante y a propuesta a la Intendencia Municipal, al Ejecutivo. Queremos ser la voz de los vecinos también. Sabemos que muchos están pasando muchos problemas y queremos estar al lado de ustedes en una institución como el Consejo Deliberante que supo cobijar el reclamo de muchos y que pudo lograr cuestiones concretas para modificar la vida de los vecinos. Para eso nos tienen que votar. Yo estoy convencido que es porque vamos a llevar una mirada distinta, una construcción distinta, aportar desde otra perspectiva, que queremos ser representativos de la familia belgranense. Las preocupaciones que tiene la familia son nuestras preocupaciones, porque por eso participamos en la vida política. En mi caso particular, desde hace mucho tiempo que me han propuesto participar alguna vez de alguna lista, pero más de 20 años así que me vienen proponiendo, y realmente lo he decidido hoy, en esta oportunidad, porque veo que puedo aportar a eso y porque siento la responsabilidad de decir, bueno, hasta acá llegamos, en este momento se llegó hasta acá de esta manera, hay que hacer cosas distintas, hay que juntar a la familia, hay que juntar a las instituciones, hay que juntar a los barrios, no puede haber vecinos diferentes en Belgrano, digamos, porque así se sienten, los que viven en un lugar se sienten de una manera, los que viven en otro se sienten de otra. Mi familia es proveniente de Gorch y toda la vida en Gorch siempre se sintieron como que abandonados por el pueblo. Eso no puede pasar, hay que abrazar a la gente de Gorch, hay que convocarlos, tienen que ser parte de la vida activa de General Belgrano, y vamos a llevar eso, ese mensaje fraterno de trabajo, de solidaridad y pensar en el diálogo, en un diálogo real. Mirá, yo hace unos días justo tuve una charla muy interesante con el obispo Juan Ignacio en Chascomús y nos pusimos de acuerdo muy rápido, fue en cuáles son las preocupaciones o lo que nos debería preocupar. Y a los dos nos pusimos de acuerdo que lo que más nos preocupa o nos tiene que ocupar es esta cuestión de lo social, de la sociedad que queremos, de cómo construir una sociedad que no abandone, que cuide, que protege. Y es responsabilidad nuestra. Los jóvenes son responsabilidad nuestra, los adultos mayores son responsabilidad nuestra. Y bueno, ese es el desafío y es a eso a lo que yo me comprometo y por lo cual solicitamos o pedimos a la ciudadanía, a las familias, a los belgranenses que nos acompañen con el voto porque vamos a ser representativos de sus intereses. Muy bien, chicos, muchas gracias por venir. Ya nos iremos a ver tal vez en alguna otra oportunidad de acá a elecciones, pero bueno, esta primera charla me gustó con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Leo. Gracias por venir y que tengan suerte.